El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro a la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a la maestra María Andrea Mendoza Simón y al doctor Eladio Mateo Toledo con su charla titulada Documentación y descripción del aguacateco maya, experiencias e insumos para una revitalización multidimensional. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de nuestros invitados. Empezando por la maestra María Andrea Mendoza Simón. Ella es coordinadora del programa de la Comunidad Lingüística Huacateca, ALMG, Guatemala. Recibió su maestría de Administración Educativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2024. Su trabajo se centra en el desarrollo, revitalización y mantenimiento del aguacateco maya. En particular, impulsa proyectos para su investigación, creación de materiales, enseñanza del idioma, traducción, interpretación, promoción y difusión, con énfasis a la formación del recurso humano. También impulsa la formación de redes institucionales y comunitarias para el desarrollo de la lengua a través de la coordinación de proyectos y eventos con instituciones locales, nacionales e internacionales. El doctor Eladio Mateo Toledo, ALAM, es profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, México. Recibió su doctorado en la Universidad de Texas en Austin en 2008. Sus intereses están en la lingüística descriptiva y documental, proyectos colaborativos comunitarios y formación de lingüistas hablantes de lenguas indígenas. Investiga temas de complejidad sintáctica como predicados complejos, finitud, cláusulas relativas, compuestos y adjetivos. Trabaja con lenguas mayas, especialmente con el ahuacateco y el canjop al, que ha estado documentado y describiendo, además de implementar con hablantes de estas lenguas proyectos, modelos de revitalización lingüística usando recursos locales y comunitarios. Muchísimas gracias a nuestros ponentes del día de hoy y les dejo la palabra. Yashta hun yastet skaqil yashta te yamal maqletet skits na on taqlam moish seplal tiba ech aqon yenatan ye aqon tiba ye yol aguacateco taqon kiusan ehnim po san seplal le qatnomil ehnim benansen ye wikohbe chasuntet sumala ulan ehnim huyos tet skaqil. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es para nosotros un gusto el estar con ustedes y compartir un poco de trabajo que venimos viendo en cuanto a la documentación y descripción del aguacateco, juntamente con trabajos colaborativos y propiamente de la comunidad lingüística aguacateca. Así que es un gusto el estar con ustedes y muchas gracias. Pues muchísimas gracias primero por la invitación que se nos hizo llegar a través del doctor Adrián Moreno y en particular pues al Seminario de Documentación y Descripción y Revitalización de la Secretaría del Estado de Chihuahua y también al Instituto de Documentación de Lenguas Originarias. Pues agradecemos muchísimo la invitación y vamos a compartir con ustedes algunos, como ven el título, dice la documentación y descripción del aguacateco y algunos insumos para una revitalización multidimensional. Pues en general lo que queremos hacer con esta presentación es mostrar o describir brevemente dos proyectos de documentación y descripción del aguacateco que estamos desarrollando y cómo mostrar cómo los resultados de estos se integran a proyectos de revitalización lingüística. En particular, tratamos de abogar por una revitalización que estamos llamando o que personalmente he denominado
revitalización lingüística con perspectiva multidimensional y comunitaria, que en algún momento más adelante vamos a tratar de definir. Entonces, la idea entonces en particular de esto, ahí tenemos tres objetivos. Uno, mostrar cómo el trabajo académico se combina con intereses comunitarios o lo que normalmente se ha llegado a denominar modelo de documentación y descripción académica y comunitaria, que es más o menos lo que estamos tratando de impulsar. Y también mostrar cómo estos resultados de las investigaciones se van integrando y contribuyendo a la revitalización lingüística en las comunidades y en particular en este caso con el aguacateco. Y finalmente, pues también la idea es pues reflexionar un poco, discutir algo sobre los retos que representa hacer este tipo de proyectos, los desafíos a los que nos enfrentamos, en particular pues a la hora de trabajar con lenguas indígenas y querer pues al mismo tiempo documentar las lenguas, entenderlas a nivel académico, también pues hay una población de hablantes y queremos pues trabajar cómo nos integramos a esos dos espacios, ¿no? Entonces es un poco eso y pues es un poco el objetivo del proyecto y la presentación de la presentación, perdón, la presentación está estructurado pues vamos a hacer pues, un breve resumen, la introducción y la estructura es que en la siguiente parte vamos a tratar de darles un poquito el contexto del aguacateco, donde se habla, su estatus de vulnerabilidad y los trabajos previos que hay para entender un poco la discusión que vamos a tener. Y en una segunda parte vamos a describirles un poco los proyectos de documentación que tenemos y las cuestiones que estamos trabajando sobre revitalización. Y en un quinto apartado vamos a tratar de mostrarles algunos resultados de la investigación y cómo estos se están usando o se están aplicando en cuanto a revitalización. Entonces, un poco la idea, no vamos a hablar mucho de los resultados de trabajos académicos, más bien vamos a mostrar proyectos académicos y cómo esos resultados son útiles a la revitalización. Entonces va a ir un poco más orientado a los resultados de investigación que van a fortalecer cuestiones de revitalización. Y al final, pues tendremos una discusión sobre preguntas, ¿no? Bueno, previo a iniciar con la discusión que tenemos contemplado en esta presentación, es muy importante conocer dónde se ubica el Aguacateco. El Aguacateco se habla en el municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango y Guatemala. Algunas personas también se encuentran en los Estados Unidos, en algunas partes, y en Quintana Roo, México. El aguacateco es un idioma maya que se encuentra entre el grupo mamiano, como podemos observar, está el Ixil, el Mam, el Teco y el aguacateco. El aguacateco es un poquito más cercano al idioma Ixil. En cuanto a cuestiones de la vulnerabilidad o el estatus de la situación del aguacateco, pues este es una, bueno, como ya dijo Andrea, es una cuestión es una lengua maya. Y en términos de lenguas mayas, en cómo se ve en el census, él está en el censo del 2018 en Guatemala, el aguacateco es una de las lenguas que no está en altísimo riesgo de vulnerabilidad, según los datos del censo. Por ejemplo, si ustedes, no sé si ven bien la pantalla, el aguacateco, por ejemplo, hay una población que se autodefine como aguacateco, que son 12.541 personas en la primera columna. En la segunda columna, si ustedes ven el aguacateco, ahí está. Y en la segunda columna, ese es el número de población que debería hablar aguacateco, es decir, la población que es mayor, es igual o mayor a 4 años. Son 11.497 personas que deberían hablar, pero de eso realmente pues, eso no es la población que lo habla. El total de la población que lo habla es 10.145 personas, según el censo, ¿no? Es decir, hay 1.352 personas que no hablan aguacateco y entonces al final de la columna, si ustedes ven el nivel, el porcentaje de pérdida del aguacateco es 11.8%. Y comparando con el resto de lenguas mayas, el aguacateco pues es una lengua estable, está entrando en la etapa tal vez para mí
desde mi perspectiva, en una etapa de donde empieza a entrar en riesgo, pero no está en altísimo riesgo, como a veces algunos lo proyectan o lo piensan según datos del censo. Otro punto importante aquí que hay que aclarar es que en Aguacatán hay dos lenguas que son muy parecidas, y es el aguacateco y el chalchiteco. Y de hecho, estos hace unos 20 años se consideraban variantes, y políticamente en el 2000 y algo fueron reconocidos como dos lenguas. Entonces, el chalchiteco, por ejemplo, supuestamente tiene, según los datos del censo, tiene una pérdida del 29.4%. O sea, según los datos del censo. Entonces, esta lengua sí está ya empezando a entrar a un altísimo riesgo de, pues, de pérdida, ¿no? 29 ya es mucho. Entonces, la gente en Aguacatán conoce normalmente estas dos lenguas, dos variantes. No sabemos, claro, lingüísticamente sí son dos variantes, políticamente son dos lenguas. La gente los conoce como Payol. Si combinamos esas dos lenguas, porque es la lengua de Aguacatán, la que se habla en Aguacatán, entonces el nivel de pérdida sí sube a un 24.6%. O sea, aguacateco, charchiteco, está en un 24.6% de pérdida, entonces sí está entrando a una etapa de alto riesgo. Un poco de los trabajos de investigación que existen en el aguacateco. Podemos observar en la presentación que se cuenta con diccionarios, también con gramáticas. En este caso, la gramática normativa, sin embargo, pues requiere de un poquito más de investigación, es decir, que no es completa. También cuenta con gramáticas pedagógicas, pero en este caso son generales, no tiene algún nivel, y algunos estudios gramaticales. Eso nos da a entender que esta lengua, que es el aguacateco, pues cuenta con muy pocos estudios. No se ha estudiado mucho en cuanto a investigaciones lingüísticas, en este caso al contar con una gramática no tan completa, y eso nos da a entender que requiere de un poquitillo más de investigación. Bueno, en este caso vamos a ver el tema 4, que trata sobre proyecto macro. Son proyectos de documentación, pero a la vez proyectos de revitalización. En este caso estamos hablando de dos proyectos grandes en cuanto a la documentación del aguacateco. Tenemos el primero, que es el AUAD, y el segundo, el DIMAUA. El primero básicamente trata sobre la documentación y descripción del aguacateco desde el CIESAS. Esto lo está trabajando el doctor Eladio Mateo Toledo. Básicamente consiste en trabajar tres tipos de materiales. Está el corpus del texto del habla natural de los hablantes, está la gramática descriptiva y un diccionario modelo, que se contempla con el nombre de redes de palabras. En cuanto al DIMAUA, que es el diccionario especializado de la indumentaria maya huacateca, que lo está trabajando la Comunidad Lingüística Aguacateca de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, también es un proyecto macro, producto del EXMA, que ya el doctor Balam lo va a comentar, sobre lexicografía maya, donde estamos participando profesionales lingüistas y otros que tienen interés en cuanto al conocimiento o al estudio de las lenguas. En este proyecto de DIMAUA se contempla dos materiales. Está el corpus del conocimiento lexicográfico, específicamente del área de la indumentaria huacateca, y en donde se recopile toda la información o todo conocimiento de los mayablantes. Está el diccionario modelo. Este sería el primer diccionario que estaría trabajando la comunidad lingüística aguacateca, un poquito más específico o enfocado a un área, que más adelante lo explicaremos un poquito más a profundidad. Bueno, ahora, en cuanto a la metodología que estamos trabajando en estos dos proyectos grandes que tenemos, bueno, básicamente estamos empleando
las herramientas metodológicas, teóricas y las técnicas de la documentación y descripción lingüística moderna, o sea, así como las define Woodbury, Austin y otra gente, ¿no? Y también cuando trabajamos lexicografía, pues adaptamos eso a la idea de trabajar, pues, el conocimiento lexicográfico de la gente y lo que hemos llegado a denominar documentación y descripción lexicográfica, o sea, cuando nos enfocamos directamente en el conocimiento de las palabras, ¿no? Bueno, estos dos proyectos siguen básicamente un modelo de investigación de documentación que combina intereses comunitarios y acá académicos. Y pues en general los proyectos de documentación son bastante estándares en cuanto a cómo se trabaja. Por ejemplo, pues formamos un corpus, usamos audio, video para hacer todo esto, catalogamos el material, hacemos transcripciones, usamos los programas bastante estándares en la documentación y descripción lingüística como ELAN, Flex, Audacity. Eso también tenemos en estos proyectos catálogo de fotografías que normalmente no se hacen en los proyectos, pero como ustedes verán más adelante, pues hacer una documentación lexicográfica, sí requerimos de fotografías, especialmente si se trata de arte, que como el tejido, como cuestiones de creación, que sí, pues la fotografía es muy importante, ¿no? Y también, pues, los materiales que usamos, grabamos habla natural, estímulos, hacemos elicitación con materiales, pues, que usamos, ¿no? Entonces, y en los dos proyectos tenemos fuertemente un compromiso comunitario con la revitalización, o sea, que siempre estamos pensando que los resultados de las investigaciones deben estar accesibles a la población. Bueno, y otro punto que trabajamos y que creo que es importante para lo que vamos a describir más adelante o vamos a mostrar es lo que llamamos una perspectiva multidimensional y comunitaria de la revitalización lingüística. Y en este caso, pues ahí tienen una parte que asumimos que es la lengua, pues partimos de la idea de que la lengua es un sistema de comunicación usado en la vida diaria. ¿Y eso qué quiere decir usado en la vida diaria? O sea, todo lo que uno hace en la vida diaria, ¿no? Es básicamente uno va al juzgado, al mercado, chismea, mira televisión, pues reza, maltrata, se regaña, se grita con alguien, hace arte, juega con la lengua. Pues esa es toda la vida que hace una persona, ¿no? Y en términos de comunidad que asumimos, yo creo que es importante, un concepto que estamos viendo es que lo vemos como un sistema complejo de organización social. Y el concepto de comunidad que más es variable, es creado, se recrea, se reinventa de múltiples maneras, tanto en el espacio como en el tiempo, en términos de actores. En particular, por ejemplo, hablamos de una comunidad, las aldeas forman una comunidad, los pueblos forman otra comunidad, los municipios forman una comunidad, los maestros son una comunidad, los artistas son una comunidad, los evangélicos forman una comunidad, los grupos de deportes forman una comunidad. Entonces, eso es como vemos la comunidad desde esa perspectiva. No es como una comunidad de todos los hablantes, más bien vemos una comunidad un poco más social en el sentido y cómo vamos a trabajar con esos, que van a ver que es importante. Eh, y en cuanto a la revitalización lingüística, la manera en que se ha trabajado mucho en Guatemala y creo que en Latinoamérica es que tradicionalmente la revitalización se enfoca en los niños. Estamos tan cargados hacia los niños. Estamos enfocadísimos en las escuelas, la carga va a la escuela, va hacia los maestros, las maestras. Estamos pensando en las instituciones gubernamentales. Estamos preocupados por temas lingüísticos, queremos enseñar mucha gramática, estamos metidos en eso. Y los actores mayormente son lingüistas. Y yo creo que hasta hace poco yo personalmente me di cuenta que siempre estamos pensando como lingüistas cuando pensamos en revitalización, pero hemos replanteado un poco la idea y repensado un poco el concepto y algunas premisas que seguimos es que la revitalización no es un problema lingüístico, es un problema social, es un problema político, es un problema cultural, es un problema económico. O sea, si lo vemos desde ese ángulo, entonces eso nos abre otra forma de pensarlo, ¿no? Y pensamos que si la meta es usar la lengua en todos los contextos de la vida diaria, entonces estamos
obligados a pensar la revitalización lingüística como un fenómeno, un tema multidimensional, que tenemos que verlo desde varias maneras. ¿Multidimensional en qué sentido? Multidimensional en cuanto a las disciplinas que participan. Necesitamos las disciplinas, los abogados, la antropología, necesitamos la historia, necesitamos la lingüística. La lingüística es solo un pedazo dentro de este fenómeno, ¿no? Es multidimensional en términos de generación. Pensamos que no solo los niños, están los abuelos, los abuelos, los jóvenes y toda la gente que queremos ver. En términos de comunidades, o sea, hablamos de aldeas, de maestros, de niños, de abogados, de deportistas, o sea, pensar en términos de cómo llegamos a eso, ¿no? En términos de organizaciones, en términos de actores, los temas no deben ser solamente temas lingüísticos, de gramática, sino más bien qué es lo que puede utilizar, por ejemplo, no sé, en el mercado, en los negocios, en los restaurantes, qué podemos pensar, cómo meter la lengua. Entonces, atacar un poco el problema desde distintos ángulos y a ver qué nos resulta, ¿no? Entonces, esta perspectiva de documentación lingüística se está implementando en varios proyectos en Guatemala y pues ahora pues es eso, ¿no? Entonces, ahora lo que queremos seguir es mostrarles un poco cómo lo que venimos hablando de esos dos proyectos y cómo nuestra idea sobre revitalización multidimensional se están integrando. Entonces, todo el resto de esta presentación se va a tratar de eso. Vamos a tratar de ilustrar cómo jugamos con estas dos ideas de documentación y revitalización al mismo tiempo. Y un paquete de esto, de lo que hemos visto, es la variación dialectal. Viene un paquete de la variación dialectal que es un resultado de investigación y todo eso, cómo se integra con la revitalización. El otro paquete de temas que estamos viendo es todo el material que se recopila en el campo, como las tradiciones, las historias, todo eso, cómo se puede usar para proyectos de lectoescritura, para crear materiales, herramientas. Y luego el otro paquete tiene que ver con la lexicografía y el conocimiento de las palabras. Entonces vamos a comenzar con variación dialectal. Bueno, el, el primer paso de este tema es que la variación dialectal en Aguacateco, pues mucha gente observa en Aguacatán que hay dos variantes, dicen que hay Aguacateco chanchiteco, y la gente está muy consciente de eso. Y la gente está consciente que las palabras muestran variación entre hablantes. Por ejemplo, para caer, todo el mundo sabe que algunos dicen trimpij, otros dicen trimpuj, otros dicen trim y otras formas, ¿no? Y luego sabemos que en Aguacateco no hay una investigación sobre variación dialectal. Entonces, ¿qué hicimos? En el 2019 empezamos un estudio piloto como para acercarnos al problema. Y aquí voy a ser un poco breve. Entonces, en este proyecto piloto exploramos 151 ítems que contienen adjetivos, sustantivos, verbos, números y otras clases de palabras. Los trabajamos en 12 comunidades y en cada comunidad tomamos un hablante porque podía ser hombre o mujer, que tenía que ser mayor de 40 años, que tenía que ser nativo del lugar y hablante de eso. ¿Qué encontramos? Esto. Como cualquier variación en cualquier lengua, pues encontramos que hay palabras que son totalmente distintas. Por ejemplo, si tomamos color, encontramos que para la palabra para color hay dos formas. Unos dicen hibel y otros dicen yubel. Y a la hora de ver esos resultados es que en algunos lugares se encuentran tanto las dos formas, que pueden decir Gibel o pueden decir Yubel, por ejemplo. Entonces aquí encontramos una variación de este tipo, donde hay palabras diferentes, ¿no? O semidiferentes. Y luego encontramos el otro tipo de variación, que son variaciones ya sea en un fonema menos, en la pronunciación de un fonema, dos fonemas más o una vocal cambia por otra vocal o una consonante. Por ejemplo, tomamos 51, encontramos flor o pata de gallo, por ejemplo. Hay dos formas, unos dicen ek, otros dicen eki. Entonces ahí tenemos dos formas, es la variación entre ka y kia. Luego, por ejemplo, si vemos borracho, ahí tenemos dos formas también. Unos dicen parel, otros dicen cabarel y otros dicen cabrel. Ese es lo que tenemos. Entonces, aquí tenemos tres formas. Y luego lo que vemos es que en algunos lugares, como si ven ahí en donde dice wi'ah,
Ahí se puede usar las dos formas. Entonces, ahí tenemos una lista de palabras. Entonces, tenemos dos tipos de variaciones que hemos encontrado. O sea, las palabras que van a ser totalmente diferentes, que es normal en variación dialectal, y las que van a variar por un sonido o una letra, un sonido extra, un fonema extra, o se cae o se pone, o una variación, ¿no? Entonces, quitando, esto es toda la variación que tenemos sin considerar la flexión ni la derivación, o sea, para no proliferar y aumentar la variación y decir que hay mucha variación, ¿no? Entonces, aquí solamente consideramos las raíces o los temas de las palabras. Y pues aquí tienen una muestra de palabras que también pues se dicen igual, ¿no? Por ejemplo, frijol, en todos lados se dice chikun, o sobre se dice tibaj en esta lengua. Entonces, eso, pero lo interesante es que se puede cuantificando preliminarmente los resultados, lo que encontramos es esto. Y es impresionante, ¿no? De los 151 ítems, encontramos que solo 37 palabras, o sea, 24.5%, no muestran ninguna variación de ningún tipo. Y las palabras que muestran algún tipo de variación, o sea, los lexemas, las raíces, sin considerar la flexión ni la derivación, entonces encontramos 114 palabras de esa lista. 75% de las palabras muestran algún tipo de variación. Y eso es increíble la manera en que se producta eso, ¿no? Y luego, a la hora de querer establecer isoglosas, es casi imposible. No sé, hasta ahora no hemos sido capaces de cómo hacerlo porque, por ejemplo, hasta 15 palabras, formas que varían de un lugar a otro, por ejemplo, el lugar X, el lugar Y, por ejemplo, pueden mostrar 10 palabras, comparten 10 formas de variación. Y luego se va uno, compara el lugar X con el lugar Z, por ejemplo, pueden compartir 8 formas de variación. Y luego así, compara uno el lugar X con el lugar Y, pueden compartir 13 variaciones. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Es literalmente, es una red de variaciones. No se pueden establecer dialectos hasta este momento. Y solo para mostrarles, en términos de palabras, por ejemplo, aquí tenemos que todas las palabras que muestran distinción, la variación es de 5.6%, comparando todos los lugares, la mínima y la máxima de variación es 16.9%. Y eso lo que quiere decir es que en ningún lugar en Ahuacatán se habla igual. O sea, todos tienen algo de variación. En términos de palabras diferentes, en términos de variación en cuanto a sonidos, ya sea uno o dos sonidos en una palabra, lo que vemos es esto. La diferencia mínima entre los lugares es 21%. O sea, y eso ocurre en Cantón y Huixalaj, ¿no? O Huixalaj. Entonces ocurre, es el mínimo, es 21%, y la máxima diferencia en cuanto a palabras que van a diferir es 50.3%. Y esa variación ocurre entre ¿qué? Wishkala, Huixalaj y Wishkala. Tzizanguán. Entonces, es ahí donde encontramos, entonces, la variación en términos de pronunciación es bastante fuerte en términos de pronunciación. Es no muy marcado en términos de palabras, pero aquí vemos que hay una variación y es algo que siempre se ha visto en Nahuacatán. Y entonces, eso. Bueno, a raíz de toda esta variación, pues surge una cosa más formal, podríamos decir, algo más completo, que sería el Atlas Lingüístico Sonoro del Ahuacateco, más conocido como ALISA. Vamos a compartir pantalla para poder presentarles un poco acerca de las características de cómo utilizar esta herramienta digital. Bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla. Sí. Ah, bueno. Ya, ahí estamos. Bueno, pudieron observar en la presentación, tenemos dos ligas para poder ingresar al Atlas. Sería esta, el de dalima.aldelin.org y el de Alisa directamente. En este caso, pues ya tengo acá la página.
y aquí se alojan algunos atlas lingüísticos de otros idiomas mayas, pero nos interesa conocer un poco acerca de Alisa. Para poder ingresar, ingresamos directamente, le damos clic acá en el mapa y ya estamos ingresando al Atlas Lingüístico Sonoro del Aguacateco. Bueno, como les decía, este es un material interactivo, un poco más formal, que nos permite analizar o hacer un estudio en cuanto a las variaciones que se tiene en el Aguacateco. Este consta de 400 entradas o palabras que fueron objeto o que son objeto de estudio. También contiene toda la información de cómo se fue trabajando este proyecto, este material interactivo, en cuanto a la simbología, los objetivos, un poco de los antecedentes, la metodología y también como, por ejemplo, los créditos o autores de quienes trabajaron en todo este proyecto. Vamos a ingresar al Atlas para conocer un poquitillo más sobre Alisa. Aquí podemos observar que consta de 4 bloques, que son prácticamente la estructura de Alisa. Tenemos acá el mapa que pues hace referencia donde se habla el aguacateco. Este es el mapa de Aguacatán. En la parte izquierda, en la derecha, tenemos toda la información en cuanto al análisis que se hace de cada una de las variables o entradas. Podemos observar ahí la comunidad, la información sobre variable, la isoglosa y tipo de variación. La tercera, que sería un poquito más abajo, en cuanto al listado de las 400 entradas. Y a la par tenemos la información más específica, la comunidad que fue objeto de estudio. En este caso se hizo un estudio a específicamente 9 comunidades. Tenemos acá Manzanil, que en español es Manzanillo. Tenemos el audio, en donde podemos escuchar la entrada que queremos conocer y aprender. Bueno, así es como está la estructura de este atlas. Bueno, se me olvidó comentarles que está la escritura en aguacateco y la escritura fonética. También está la traducción al español. Bueno, para poder utilizar esta herramienta, podemos ingresar acá en consulta por variable. Escribir la palabra que deseamos conocer, o bien ir directamente aquí abajo donde está todo el listado de las palabras que está de color azul que podemos observar ahí. Vamos a utilizar el atlas. Vamos a escribir la palabra arena. Arena del río. Bueno, en este caso, como yo ya tengo conocimiento de las palabras, pues ya prácticamente escribo esta, ¿no? Está arena del río. Ya pudimos ingresar a esta palabra. Nuevamente está la estructura, está la información sobre la variable. Aquí nos ilustra prácticamente la variación o la variante en cuanto al uso de la KIA y la K. Está la isoglosa, que está identificado a través de estos colores. Como lo dije anteriormente, si nos decidimos a conocer el atlas, pues está toda la información al principio. Y aquí podemos ver cómo es que vamos a utilizar este atlas y está prácticamente el tipo de variación, que es fonológico. Podemos escuchar el audio. En este caso, creo que no lo voy a poner porque de repente no se escuche. Pero esta es una forma de cómo podemos observar cómo se da la variación en estos lugares. Está Mazanel, está Techón, está Cantón, Tzizanguán, Xtancia, Xixbiac, Pets, Tucuna y Tzizahuatl. Prácticamente se hizo la investigación, se hizo un desglose de las comunidades y esto resultó de la encuesta piloto que había mencionado el doctor Balam. Bueno, esa sería una de las variables que podríamos ver. Vamos a ver otra palabra. Bueno, esta nos muestra, esta palabra de río, antes de pasar a otro ejemplo, nos muestra un tipo de variación, que sería la fonémica. Ahora vamos a ver otra variable. En este caso voy a escribir la palabra salir. Salir.
y prácticamente estoy ingresando a esta palabra, me desglosa todas las comunidades que fueron objeto de estudio. Ahí está la información nuevamente de la variable. También la clase de palabra es un verbo que muestra una variación de la vocal. En este caso es del sufijo del infinitivo, el an y el en. Entonces también en el mapa nos muestra que un ejemplo claro que es cantón, se utiliza ambas palabras, están ambas variaciones, an y en. Si queremos escuchar, pues podemos darle clic en el mapa donde se ubica la comunidad cantón, o bien nos venimos acá directamente abajo, como lo dije anteriormente. Y eso es lo bonito de este atlas, es que de una vez están los sonidos o la forma en que se dice cada una de las variables, y esta variación pues ya es morfológico. Bueno, es así como está estructurado este atlas, y pues vamos a algunas conclusiones en cuanto al uso del Atlas Lingüístico Sonoro del Ahuacateco. Un poquito más abajo. Ahí está. Gracias. Como pudieron observar, fue un poquitillo rápido debido al factor tiempo, pero si desean conocer más sobre el Atlas, pueden visitarlo, y si tienen alguna duda, pues también podemos apoyarles en ese sentido. Tenemos aquí algunas reflexiones sobre ALISA y la variación, que ALISA es una herramienta prácticamente que puede servir a docentes, a estudiantes o a cualquier persona que desee aprender, conocer sobre el aguacatico. Y también muestra la diversidad lingüística de la lengua. Esta también se puede utilizar como un material de consulta. También de enseñanza, queremos aprender algunos vocablos del aguacateco, también puede ser adaptable. También como un material de referencia. Es un material que puede contribuir o que contribuye al debate del aguacateco y chalchiteco. Bueno, es un poco complejo en cuanto a las variantes que pudimos observar en cuanto al estudio que se hizo, pues al final nos plantea nuevos retos de investigación o nuevos retos de trabajo sobre esta lengua. Nos planteamos aquí 3 preguntas con el doctor Balam. La primera, ¿qué causó que hubiera tanta variación? Pudimos observar todos los resultados. Otro, ¿cómo trabajar la estandarización de la escritura con esta variación compleja? Y finalmente, ¿qué nos enseña el ahuacateco sobre la variación de una lengua? Creo que todavía hay mucho que trabajar sobre esto de la variación. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente parte de la charla, y es que es cómo el material que recogemos, el corpus que creamos, puede ser útil para revitalización. Normalmente lo que hacemos es que en el contexto real de la vida es que uno dice, bueno, se recomienda o se exige a todo el mundo que lea y escriba su lengua y que se enseñe la lectoescritura de la lengua en distintos espacios. Esa es una situación real donde estamos todos metidos, ¿no? Las clases sobre lectoescritura son bastante extensas en las escuelas, toman mucho tiempo, y eso es claro para todos, ¿no? Y luego lo que vemos es que los hablantes jóvenes tienen una gran presencia en las redes sociales en estos tiempos, pero no están escribiendo su lengua, ¿no? Y aquí encontramos varias contradicciones, ¿no? El material de documentación realmente se explota muy poco a favor de la revitalización, normalmente está en los archivos de los lingüistas, ¿no? Y de nosotros, pues que hacemos investigación. Estamos diciendo que la gente lea y escriba su lengua, pero no hay material para leer. O sea, si acaso tenemos 2, 3 libritos en una lengua y estamos pidiendo que lean, ¿qué van a leer si no hay nada que leer? Luego lo que vemos es que las herramientas que existen digitales son muy pocas que existen para escribir lenguas mayas pues en celulares, en las computadoras y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos tratando de usar, vamos a mostrar 3 formas como estamos usando este material a favor de la revitalización. Bueno, uno es que estamos creando una serie de libros
con el corpus que tenemos. Ahorita estamos creando 10 libros de lectura, 5 para primer grado de primaria y 5 para segundo grado de primaria. Y estos libros son adaptaciones de todo el material del corpus recopilado que se están readaptando para niños. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Ahí tienen una muestrita en la pantalla. Y estos libros están estandarizados en cuanto a extensión y complejidad. Estamos probando cómo hacer materiales, por ejemplo, cuál es el total de palabras para un niño de primer grado según su desarrollo, según su evolución en términos de aprendizaje, ¿no? Cuántas oraciones deben haber por hoja, cuántas palabras debe tener una oración, de manera que podamos desarrollar sistemáticamente esos libros. En desarrollo, ya los hemos probado con algunos niños de cada lado de la escuela y parece que van a dar un buen fruto. Bueno. Con la misma línea, también estamos implementando este proyecto denominado Lectoescritura del Ahuacateco, que es más conocido como LEA. Tiene las mismas características de lectoescritura del Ahuacateco con un enfoque, con una característica un poco más digital. Esta es una metodología de lectoescritura con materiales audiovisuales. Es un modelo fonémico y no de deletreo. Y lo interesante es que está para el acceso de toda la población, porque está alojado en las redes sociales. Con esto podemos tener una autoformación desde casa, desde el trabajo, en cualquier momento que deseemos aprender un poco sobre el Ahuacateco. También podemos ver el contenido. Consta de 5 videos. Como lo dije anteriormente, está en Facebook y en YouTube. Está diseñado con base a un manual. Cada video contiene teoría, ejemplos y, lo más importante, ejercicios. Los videos van de lo más fácil a lo más complejo. Podemos ver ahí el listado de los videos. Está la introducción al alfabeto, el alfabeto del Ahuacateco, las grafías, las reglas básicas y los signos de puntuación. Podemos observar ahí la fotografía de los jóvenes que están trabajando sobre todo este proyecto en cuanto a LEA. Y bueno, otra de las cuestiones interesantes de LEA es que lo podemos trabajar desde casa, como lo dije, sin necesidad de estar en una de las formaciones como lo es ya de manera formal. Entonces, los que deseen aprender lectoescritura pueden visitar LEA. Gracias. Bueno, en ese mismo tenor, la idea es facilitar que la gente use su lengua en redes sociales. Pues implementamos también la cuestión de un teclado digital para celulares, la misma idea es que debe ser fonémico. Y en este caso tenemos pues digamos que poca gente escribe su lengua en las redes sociales y uno es que el teclado del español, el teclado español o inglés, el que usemos, no se adapta a las lenguas. Entonces la idea es que con esta herramienta podamos escribir de manera mucho más fácil y eficiente las lenguas. Entonces este es un proyecto mucho más grande que cubre varias lenguas mayas. Hasta ahora hay 8 teclados para 8 lenguas y ahí tienen, Ahuacateco está entre estos, fue los primeros que hicimos. Y tenemos 4, los 8 están en Android y los otros 4 están en iOS, o sea, en iPhone. Pues ahí ven, hay un par de pantallazos de cómo se ven los teclados. ¿Y qué tienen? Pues los teclados son bastante convencionales en cuanto a su estructura, o sea, siguen la estructura convencional de un teclado, o sea, no hay mucho de novedad ahí. Lo que tienes que, el despliegue pues tiene 3 capas, o sea, mayúscula, mayúscula inicial, todas mayúsculas, se incluyen los símbolos y también incluyen un vocabulario o un modelo, lo que llamamos un modelo léxico, para que sea predictivo a la hora de escribir, pues nos dirá, bueno, qué estamos queriendo hacer, ¿no? Que sea funcional realmente. Pero ¿qué tienen de especial estos teclados? Son fonémicos. Y como si ustedes ven en esas pantallas, son fonémicos en el sentido de que representan solo fonemas, no combinaciones. Por ejemplo, en las lenguas mayas se usa la TZ para tza, pero no se usa Z en ninguna otra parte del alfabeto. Entonces Z no aparece en el teclado, solo aparece la tza, por ejemplo.
Entonces aparecen los fonemas, como ustedes ven ahí, aparece la tsa, aparece la TX. TX es un fonema, entonces es cha en aguacateco, tenemos la sha. Entonces, incluimos este concepto de lectoescritura fonémica, no de letreo, para no hacer muchos errores. Tienen un vocabulario que es pues, como dije, tienen para hacer el valor predictivo y también sirven de modelo de cómo escribir la lengua. Tienen una perspectiva maya porque todos pues siguen más o menos el mismo fonema, tienen la misma ubicación, se trata de pensar en toda la lengua maya y adaptarlo a las otras lenguas, ¿no? Y aquí pues esto yo creo que pues ahí tienen una foto del equipo aguacateco que más o menos trabajó este teclado con nosotros y voy a dejar ahí pues, o sea, el punto aquí es mostrarles cómo creamos herramientas a partir de lo que aprendemos de la investigación, ¿no? El teclado es algo simple, pero todo lo que lleva atrás, el trabajo lingüístico y tecnológico, pues es un poco pesado, ¿no? Bueno, Bueno, vamos a presentar este otro paquete que además de trabajar documentación, también estamos contribuyendo a la revitalización, es decir, dos en uno. Está Dimagua, el diccionario especializado de la indumentaria maya aguacateca. Este sería el primer proyecto de investigación de esta comunidad lingüística basado en la documentación lexicografía maya, además de ser un proyecto colaborativo bajo el proyecto de Lexma, con las instituciones que participan, CIESA, CIMSUR, UNAM y la comunidad lingüística aguacateca. Este es un modelo distinto de diccionario sobre temas específicos sobre la indumentaria aguacateca. También estamos trabajando una base de datos sobre este tema y previamente catalogados. Estamos observando ahí que pueden ser videos, audios, imágenes. En cuanto al corpus, la forma de cómo estamos recogiendo el material es de manera natural, es decir, que estamos recogiendo toda la información de los mayablantes desde su área de trabajo de manera natural. También el material se enfoca en el conocimiento lexicográfico, en donde estamos obteniendo información para las entradas del diccionario, pero también estamos recopilando información sobre temas relacionados a la indumentaria que surgen en todo este proceso de la investigación, que pueden ser relatos, historias y vivencias, porque de alguna u otra manera estos también serán herramientas para poder hacer un proyecto más. Estamos observando ahí un video. Sí, se escucha. sí, Sí. bueno, Sí, bueno, les dejamos un videito para que vean. Bueno, como pudieron observar en el video y observamos ahí en la presentación en la figura de la cinta, pues ese es uno de los resultados que se ha obtenido de esta investigación. Un poco de la estructura del diccionario, las herramientas que estamos utilizando. Estamos usando Flex para crear la base de datos para este diccionario, donde se están alojando toda la información que se requiere, como por ejemplo la entrada, la variación de la forma, la clase de palabra, la definición, ejemplo de uso y también las imágenes donde se requiera insertar en este caso. También estamos como que viendo algunos otros detalles. En una primera instancia, pues estamos viendo lograr este diccionario de manera física.
pero probablemente más adelante se replantee algunas propuestas para poder difundir un poquito más este trabajo de investigación. Bueno, un poco de las experiencias y aprendizajes en cuanto a la implementación de esta metodología que prácticamente nos permite documentar el proceso de la elaboración de cada una de estas prendas de la indumentaria aguacateca, con las tejedoras, con las bordadoras, con sastres. Y también estamos registrando la variación entre estos artistas. Estamos observando también el desplazamiento de términos por la industrialización. Es decir, que estamos viendo un fuerte uso del español dentro del léxico aguacateco. Otra de las experiencias es el uso de la tecnología para la recopilación y sistematización de datos, que es realmente importante en esta parte, contar con todo el equipo técnico y así obtener una información no solo real, sino también de calidad. Se necesita también de recurso humano con alta formación en lexicografía y métodos de campo. Y no solo un personal a cargo de toda esta investigación, se requiere de varios recursos humanos para poder lograr un trabajo de calidad. Como lo dice acá, una sola persona no puede realizar todo este trabajo. Se requiere de videos, fotografías, sistematización y todo lo que conlleva este proyecto de investigación. No se escucha. Bueno, yo no escucho. Ahí está. Bueno, creo que paré la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, perdón. Entonces, con esto terminamos la presentación y esperamos, pues, la idea era mostrarles cómo, la idea de cómo hacer una revitalización lingüística multidimensional y comunitaria, mostrarles cómo lo estamos tratando de trabajar, implementar, y cómo eso también abre una nueva posibilidad de ver, pues, esos materiales que estamos haciendo no van solo para niños, no está dirigido solo para jóvenes, sino más bien tratamos de integrar un poco a la comunidad, a la gente. Es un caso, y para la implementación de un proyecto, una perspectiva de este tipo, sí se requiere mucho equipo, mucha colaboración. Aquí no hemos hecho la diferencia en que este es un proyecto del doctor Balam, este es un proyecto de la comunidad lingüística o de Balam o de esto. No los hemos separado porque finalmente tenemos proyectos, pero finalmente estamos como tejiéndonos entre todos y estamos colaborando de una manera un poquito mezclados, pero ese es lo que se requiere, creemos, pues, para trabajar una idea de este tipo. Y un problema que creo que es importante resaltar es que estos modelos en términos de autosostenibilidad son posibles, pero no sabemos cuánto podemos realmente y qué tan lejos podemos llegar, porque son proyectos que no tienen financiamiento directamente de alguna institución, sino más bien estamos trabajando con instituciones y con los recursos que se pueda hacer, ¿no? Y pues creo que esto también nos plantea nuevos retos de cómo hablamos de proyectos de documentación, cómo concebimos una comunidad, cómo hablamos de trabajo comunitario y cómo tendríamos que repensar un poco la revitalización. Y muchas gracias, es todo. Yo Muchísimas, muchísimas gracias, maestra, doctor. Bueno, debido al tiempo, tenemos chance para una intervención. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para finalizar. Antes de dar la palabra, me gustaría recordarles sobre el link para que hagan su registro de asistencia y seguirnos en nuestras redes sociales. No sé si alguien guste hacer algún comentario, alguna pregunta. Debido al tiempo, solamente vamos a tener acceso a una, que en este caso va a ser para José Abel. Y en dado caso, también les pedimos al doctor y a la maestra que nos dejen sus correos en el chat por si alguien quisiera contactar con ustedes y poder nutrir más la conversación ya de manera directa, que no sea un impedimento esta vez. Adelante, José Abel.
Buenas tardes, muchas felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Realmente cuando se pensó un seminario con estas características, que fuera documentación, descripción y revitalización lingüística, pensamos en que unos iban a hacer descripción, otros iban a hacer documentación, otros iban a hacer revitalización, pero también pensamos que iba a haber algunos investigadores que iban a llevar todo desde la documentación, la descripción y la revitalización. Entonces, aquí en la presentación que acaban de hacer, pues se vio todo completo desde la documentación hasta la revitalización. Y estuvo muy interesante toda la presentación y los quiero felicitar. Y como por el factor tiempo, pues voy a hacer una pregunta que es lo que me llamó más la atención, es sobre el trabajo que están haciendo con el programa ALISA. Entonces quería que nos andaran un poquito más sobre eso. Tengo muchas preguntas, ¿verdad? Pero pues por cuestión de tiempo nada más me voy a centrar en esa, que nos platicaran un poquito sobre el tiempo, el equipo, o cómo le están haciendo, las dificultades que han tenido, el tiempo que ha llevado poder lograr todo eso. Andrea, Adelante, sí, por favor. Muchas gracias. Em, Fueron muchas preguntas en una sola. Y yo creo que nos llevaría mucho tiempo responder a todo, pero sería interesante que visitaran la página de Alisa. Ahí tenemos toda la información de cómo surge este proyecto en cuanto a lograr un atlas lingüístico sonoro de 4 idiomas mayas. Está el Anjopal, el Quiché, el Pocomam y el Ahuacateco aquí en Guatemala. Entonces, esto surge a través de la colaboración con CIESAS, quienes ya habían trabajado este proyecto, específicamente el doctor Gilles Polian, quien ya había trabajado todo este proyecto, y ya ellos nos proponen a nosotros como Academia de Lenguas Mayas de Guatemala poder ver este trabajo para hacer un alojamiento más sobre variación, digamos, sobre los idiomas. Entonces, ya viene todo el proceso de trabajo que conllevó hacer a Lisa. Entonces, ya viene trabajo de campo, investigación diagnóstica, lo que presentó el doctor Balam, que también lo trabajamos previo a iniciar con el Atlas. Vienen también algunas propuestas o posibles entradas de variantes, tener que seleccionar a los informantes, tener alguna característica de cómo seleccionar informantes de cada, en este caso fue de cada comunidad o aldea. En otros idiomas fue municipios, porque en este caso el aguacateco se centra mayormente en Ahuacatán, entonces como que fue un poco más particular ver todo ese proceso hasta llegar a utilizar programas de cómo documentar toda esta información. Entonces es una serie de trabajo que conlleva pasos, tiempo, pero sí está todo desglosado en Alisa, y de repente me apoya ahí el doctor Balam con alguna otra información para poder informarles acerca de Alisa. pues, o sea, hay muchas cuestiones, por ejemplo, sobre el trabajo, pues apenas tiene 9 comunidades y hay como 30, hay como 30 y algo, no sé cuántas comunidades en Aguacatán. Y mapear toda esa variación, es que la variación en Aguacateco es una de las cosas a nivel lingüístico es impresionante y es alucinante, porque ¿cómo puede variar el léxico en una palabra? Quitas todo lo que es sistemático, lo que pues predecible, te queda todavía 50% de variación. Y eso, cómo trabajarlo, cómo sistematizarlo, o sea, es un reto, no se puede dar por sentado que una comunidad va a ser igual a otra, ¿no? Entonces, la metodología de trabajo sí requiere mucho y pues es eso, yo creo que son muchas preguntas y es un reto, pues es un tema pendiente, no hemos, no sé, no tenemos recursos para mapear todas las comunidades, pero sí es un reto grande y también necesitamos gente que haga estudios de movimiento de población, cómo se movió la población, por qué se creó tanta variación, por qué muchos lugares pueden decirlo de 4 o 5 formas al mismo tiempo. O sea, hay mucho, es un trabajo de un equipo multidisciplinario. Yo creo que lingüísticamente
no podemos llegar tan fácil a una respuesta, ¿no? Y pues las herramientas están ahí y si alguien pues quiere también desarrollar, pues podamos implementar pues las herramientas, ¿no? Están la experiencia ahí. Muchísimas gracias por su valiosa colaboración. Es importante reflexionar esto, ¿no? Como a veces pensamos que el camino es uno, hay una forma de hacer las cosas, pero cuando ya realmente estamos abordando sobre todo las temáticas, te das cuenta que todo se empieza a entremezclar y que no puedes dar una explicación solo por lo meramente lingüístico, ¿no? Hay que reflexionar desde perspectivas históricas, sociales, ¿no? Entonces, cómo la movilidad humana también va dando y va aportando a estos procesos que de repente se reflejan en la lengua, ¿no? Entonces es muy interesante su trabajo y muchísimas gracias. En el chat pues hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por su trabajo. La maestra ya nos dejó su contacto, que ahí le estaremos escribiendo. Y bueno, pues sin más, les damos las gracias, esperamos seguir en Sí, contacto. Guadalupe, no sé si hay gente que quiera seguir practicando, nosotros podemos quedar otros minutos más si es necesario, nosotros no tenemos que salir corriendo, si hay, y la gente puede ir saliendo conforme quiere, no sé, o Muy bien. podemos, Sí, sí, sí. O si alguien quisiera hacer alguna intervención, otra intervención, el doctor está con tiempo. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta. Es momento. Yo, doctor Balam, ¿cómo está? Igual muchas gracias por la presentación y todo, y fue muy claro y es algo que estamos tratando de hacer aquí con el Rarámuri. Identifica, nos dio mucha luz con relación a lo que presentó. Una de las preguntas es, ¿han trabajado con la población aguacateca en México? No sé qué tantos hablantes sean porque, o no sé si exista, no sé, o sea, ¿cuál es la situación del aguacateco en México? Y dos, el software que manejan es libre, ¿cómo es la cuestión del software? Porque sí me el, interesó mucho para como que basarnos más bien para hacerlo aquí con el Rarámuri, con el Tarahumara. eh, bueno, en cuanto a la población de Aguacateco en México es poquita. Yo creo que varía un poco, no deben ser más de 60 personas, están en Quintana Roo. No, hemos siempre querido ir y no hemos podido. Ahora, con la población que está en Estados Unidos, sí ya hemos empezado a entrar en contacto y estamos empezando a trabajar con ellos. Eso es un poquito, poco a poco, ¿no? Entonces, pero no hemos, y es poquita la población y están en Champotón, específicamente en Quintana Roo. Ahora, en cuanto al software, ¿se refiere al del Atlas o a los de los teclados? No, del Atlas, al Del del Atlas. Atlas. Pues es un modelo que está disponible, lo único que hay que hacer es comunicarse con los coordinadores del proyecto y si ustedes pueden seguir el modelo, diseñar la base de datos de la misma manera, entonces prácticamente lo que se hace es que se descarga todo ese material a través de un programa que lo transforma y ya pues está el Atlas en línea, ¿no? Y sería hablar el encargado, el que desarrolló la parte de eso, fue el colega Gilles Polian, está en la página, pueden entrar. Pues está disponible, se están desarrollando por otras lenguas. Es súper bonito porque muestra la diversidad. Es una de las cosas que más le gusta a la gente, ver qué tan diverso es y la gente se sí, realmente se siente representada cuando ve que su forma de hablar está allí y aparece. Entonces, sí, la gente sí le atrae eso. Y la lista que utilizaron para basar la lista de palabras, ¿esta está basada en alguna lista léxica? ¿O ustedes seleccionaron las palabras? Los, los diseñamos en base el diseño de la investigación dialectal se hace en base a una encuesta piloto. Seleccionamos un poco la encuesta piloto y vemos dónde hay variación fonológica, las variaciones morfológicas, las léxicas y de algún otro tipo. O sea, representar los distintos niveles de variación que hay. Ujú. Y para unas lenguas sí ya había, pero para lo del aguacateco sí teníamos que partir de cero, o sea, porque no había nada. Entonces, y lo que se hizo de la lista es básicamente es partir de la lista de las posibilidades donde vemos variación
y tratar de estudiarlas, y eso es lo que, y mapear eso pues en el Atlas, ¿no? Ah, ok. Vale. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrea. Muy bonita presentación. Me gustó bastante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía disponible a nuestra ponente y el doctor y nuestro ponente. Bueno, si de no ser así, les agradecemos por la disposición de quedarse un rato más. Muchísimas gracias. También les invitamos a nuestra siguiente sesión, que también estaremos platicando con al invitado Didier Argelio, y él nos va a platicar acerca de la web a la comunidad, el desafío del activismo digital. Entonces están cordialmente invitados todas y todos. Les agradecemos a nuestros ponentes. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que cada viernes se suman a estas reflexiones, a estos ejemplos de cómo podemos seguir trabajando, cómo podemos seguir ¿Para colaborando qué? desde nuestros lugares. Y Cambiarlas a la computadora. bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes en su seminario. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias y feliz tarde. Yoshto, Adiós, adiós, adiós. Arben. Adiós.